Muy buenos días. Por un momento los invito a que nos imaginemos un espejo. Tradicionalmente, la filosofía y las ciencias sociales trataron a la identidad como ese espejo, una superficie sólida, un reflejo fiel y exacto donde el yo podía reconocerse con nitidez. Se pensaba que la identidad era una esencia, algo que se tenía y que se era. Sin embargo, la mañana de hoy, el equipo conformado por Lorena Ortiz, Mariana Toussaint y quien les habla, María Pereira, los invitamos a acompañarnos a una revisión de la producción científica de la última década en Scopus, Web of the Science, El Cielo y Redalic, que nos permitirá descubrir que ese espejo ha estallado. Hoy la identidad no es un reflejo, es el conjunto de fragmentos que representa una posición distinta, una etiqueta digital, un cruce interseccional de género o raza, un rastro en una base de datos o una etiqueta de resistencia frente al poder. Lo que este estado del arte propone no es intentar pegar los trozos para recuperar la imagen antigua, sino analizar la luz que se refracta en cada pedazo. Bienvenidos a esta cartografía crítica sobre lo que significa en 2026 decir la palabra yo. Para dotar a este estado del arte de un rigor no solo temático, sino también de autoridad científica, se ha realizado un filtrado basado en el índice de Hirsch, seleccionando a los 3 autores cuyas obras actúan como los nodos fundamentales de donde emana la investigación contemporánea en las bases de datos indexadas. Entiéndase, Scopus, Web of the Science y Cielo. En las diferentes bases de datos se encuentran autores de renombre o de trayectoria que desde su posición abordan y hacen aportes valiosos en cuanto al tema de identidad. Entre ellos podemos encontrar autores tales como Stuart Hall, Charles Taylor, Michel Foucault, Chandra Talpade, Ian Hatkin, Robert Chapman, Carlos Schleyer, Tomás Tadeu da Silva y Rossi Braidotti. Luego de hacer la verificación del índice de Hirsch, se han identificado los 3 autores de mayor índice. Con un índice de Hirsch de 309, Michel Foucault ocupa el primer lugar de nuestra investigación. Este es un referente absoluto con un índice de alto impacto. Su vigencia en los últimos 5 años es total gracias a su concepto de biopolítica y las tecnologías del yo. En segundo lugar tenemos al padre de los estudios culturales, quien no es otro que Stuart Hall, con un índice de Hirsch de 55. Hall estudia la identidad de los grupos minoritarios. Y en tercer lugar tenemos a Rossi Braidotti con un índice de Hirsch de 31. Braidotti estudia el feminismo materialista y la condición humana en la era tecnológica. Es importante señalar acá que cuando hacemos una búsqueda de los índices de Hirsch no siempre vamos a tener acceso a las curvas de distribución de la cantidad de citas por año en las diferentes páginas consultadas, ya que muchas de ellas requieren pago o que la organización a la cual pertenezcas pues tenga algún tipo de membresía para poder tener acceso a la totalidad de los datos. Es importante considerar que existe una brecha importante entre el índice de Foucault de 309 y de 31 de Braidotti. Esto no debe leerse como una falta de relevancia, sino como un reflejo de una transición histórica. Mientras Foucault sienta las bases de cómo el poder nos moldea, Braidotti nos da las herramientas para entender en qué nos estamos convirtiendo el día de hoy. La coherencia de este estado del arte reside en que, aunque los estudios recientes utilizan metodologías diferentes, sus marcos interpretativos siguen regresando inevitablemente a la resistencia de Hall y a la subjetividad de Foucault. Existe un diálogo constante entre estos gigantes y las nuevas métricas de la era digital. Hablar de identidad en la academia contemporánea es inevitablemente hablar de Michel Foucault. Con un índice de Hirsch de 309, Foucault no es solo un autor citado, es el arquitecto del suelo que pisamos. Sin embargo, en la última década, la literatura ha dejado de leerlo como una verdad absoluta para tratarlo como un problema irresuelto. El estado del arte actual no pregunta quién soy, sino qué fuerzas me han hecho creer que soy alguien. El día de hoy analizaremos las 2 grandes trincheras que dividen la investigación actual sobre la identidad bajo el prisma Foucaultiano. Estudios recientes en el entorno digital proponen que nuestra identidad en redes sociales son el ejemplo máximo de la biopolítica. No somos usuarios libres, somos sujetos que se autovigilan y se formatean para encajar en el deseo del algoritmo. Aquí la identidad es una prisión de visibilidad.
Los autores profoucaultianos sostienen que si la identidad es una construcción de poder, entonces esta puede ser deconstruida. La identidad no es una esencia biológica, sino un espacio de lucha. Críticos contemporáneos argumentan que Foucault reduce al ser humano a un simple resultado de fuerzas históricas. Si la identidad es solo lo que el poder dice que nosotros somos, entonces ¿dónde queda el amor? ¿Dónde queda la voluntad? ¿Dónde queda el trauma personal? Se le acusa de un determinismo discursivo que asfixia la psique humana. Al contrastar estas posturas, el estado del arte nos revela una brecha fascinante. Mientras el bando a favor nos da herramientas para entender cómo somos manipulados, el bando en contra nos recuerda que somos seres con historia y afectos. Somos sujetos fabricados por el poder, sí, pero también somos narradores capaces de editar nuestro propio guión. Mi investigación doctoral se sitúa en una zona de conflicto epistemológico, la intersección entre la existencia neurodivergente y la analítica del poder de Michel Foucault. Para los defensores de la postura foucaultiana, la identidad neurodiversa es la victoria de la subjetivación sobre la subjeción. Los críticos sostienen que Foucault reduce todo a discurso, pero para un existencial neurodiverso, el mundo duele físicamente. El colapso sensorial o la disfunción ejecutiva no solo son construcciones sociales o etiquetas del poder, son realidades biológicas y existenciales. Mientras el bando foucaultiano celebra la eliminación de las etiquetas, los críticos recuerdan que sin la etiqueta de identidad, es decir, sin el diagnóstico, el sujeto queda desprotegido ante el sistema. La identidad aquí es una brújula de supervivencia, no solo una marca de la opresión. En este momento, los invito a que regresemos al espejo roto. La identidad de los existenciales neurodivergentes no necesita ser pagada para que parezca normal. No buscamos ser un espejo limpio, donde el poder se sienta cómodo mirándose. Buscamos, como decía Foucault, en sus momentos más brillantes, el derecho a ser opacos, el derecho a no ser totalmente comprendidos por la clínica y el derecho a existir en nuestras propias diferencias. Mi tesis doctoral no es solo un estudio sobre la identidad, es un manifiesto por el derecho a tener un cerebro que no pida permiso para funcionar, porque en la diversidad de nuestras mentes reside la última frontera de la libertad humana. Por otra parte, Hall y Dougay, en su obra titulada ¿Quién necesita identidad?, abordan la identidad bajo una visión postcrítica y quienes la definen no como un atributo esencialista o estático, fijo e inmutable, sino como una producción inacabada, constituida desde una formación discursiva y compleja. Niega entonces la existencia de un yo estable, partiendo del hecho de que las identidades se construyen a través del juego de las diferencias y de las representaciones, marcadas por las relaciones de poder. Es decir, su tesis sostiene que las normas regulatorias y el poder producen los sujetos que controlan. Esta posición sitúa al sujeto como una construcción discursiva representada por los contextos, las relaciones, por la historia, por las construcciones sociales y fluidas, es decir, donde la identidad cultural, el sexo, la edad, las etnias siempre están en relación con un otro o con una diferencia. Los autores, desde su perspectiva postestructuralista, cuestionan las visiones esencialistas y han planteado en su lugar que la identidad es un proceso de constante transformación y es un proceso fragmentado donde se explora la subjetividad y se construye en el marco de esas diferencias y la relación que tiene con el otro, utilizando la noción de identidad como un punto de unión temporal entre el individuo y las posiciones. Además, los autores examinan la influencia de Michel Foucault para entender cómo el poder y las instituciones moldean a los sujetos mediante prácticas regulatorias. La obra de estos autores propone una reinterpretación de la identidad como un concepto estratégico y posicional que opera bajo corrección, siendo necesario para el pensamiento político. Foucault y Hall coincide que las prácticas discursivas como reguladoras no son simples formas del lenguaje, sino un conjunto de reglas históricas determinadas en el tiempo y un espacio epocal, y determinadas por las condiciones económicas, políticas, social y lingüísticas. Además, los discursos constituyen posiciones subjetivas mediante sus reglas de formación. Además, la noción de formación discursiva
No supone reducir lo existente a lo discursivo. Es afirmar que la realidad social es discursivamente constituida, pero que no significa que lo socialmente existente es simplemente un discurso. Al contrario, la noción de formación discursiva esgrime que el discurso es una práctica social permitiendo cierto tipo de relaciones que se distinguen unas de otras. El discurso tiene efectos reales, es una práctica social que constituye la realidad y marca las colectividades, los espacios y las instituciones. Hall es explícito a oponerse a cualquier tipo de reduccionismo y comparte el planteamiento de que la realidad es discursivamente constituida y que es indispensable entender los contextos donde se origina. Para finalizar con este punto, el autor mencionado aporta elementos teóricos claves que pueden ser incorporados para el desarrollo de mi tesis doctoral, ya que a través de las narrativas institucionales podemos cuestionar cómo un funcionario vive su ética y se identifica con la institución o no, y podemos comprender cómo los discursos y las prácticas tienen un componente histórico, social y cultural que además de marcar la huella identitaria de estas organizaciones, interpelan a los individuos a través de su reglamento, de su formación, para que ocupen posiciones subjetivas específicas. Por último, el análisis discursivo es una estrategia que puede ser utilizada para entender cómo el poder moldea la identidad de quienes controla y cómo se construye identidad de acuerdo al juego de las diferencias. Hablar de la identidad en el pensamiento de Rossi Braidotti implica, en primer lugar, abandonar la idea de identidad como esencia o como unidad estable. Braidotti no propone una teoría de la identidad en el sentido clásico. Lo que hace es desmontar esa tradición y la sustituye por la teoría de la subjetividad como proceso, como devenir y como práctica política. Es allí donde introduce la figura del sujeto nómada, que no debe entenderse como metáfora romántica del movimiento, sino como una categoría epistemológica y política, en la que el nomadismo es una forma de pensar la subjetividad que va más allá del sujeto moderno, cartesiano, unitario, racional y universalizado. Parte de su crítica postestructuralista cuestiona la noción de la identidad fija que está instaurada tradicionalmente y la plantea no como un dato ontológico, sino como una construcción histórica, material y discursiva, donde ella no disuelve el sujeto en pura fragmentación, es decir, ella no propone desaparecer el sujeto, sino su propuesta consiste en reconfigurarlo. El sujeto es corporizado, es situado, está atravesado por relaciones de poder, de género, de raza, y luego, cuando estudia lo poshumano, se da cuenta que también por la tecnología. Un elemento central en el trabajo de Braidotti es la diferencia sexual. Para ella la identidad significa afirmar una posición política situada, por lo que introduce el concepto de la política de la localización, en el que toda identidad parte de un lugar específico, geográfico, histórico, corporal, afectivo. La identidad es relacional y encarnada, es decir, no existe un sujeto neutro, todo sujeto está marcado. En un mundo con la capacidad de producir sujetos legítimos y sujetos ilegítimos, donde existen dispositivos que pueden normalizar dónde reside la autoridad y de dónde escapa la misma, interpretar la exclusión femenina de los espacios de saber y de poder como efecto de estos regímenes discursivos es la razón de ser de mi tesis doctoral, la cual busca interpretar los discursos que han instaurado la identidad femenina y cómo esto ha impactado tanto en su valor epistémico como social dentro de las estructuras de saber y de poder. Todo esto como un basamento para poder reinterpretar una visión femenina que la legitime como sujeto pleno de conocimiento y de autoridad. Entonces, desde el punto de vista de Braidotti, todo este proceso ha sido diferencialmente sexuado, lo cual ha impactado en la legitimidad femenina dentro de los espacios de saber, lo cual crea una emergencia de crear nuevas subjetividades.
Todo análisis identitario debe reconocer su dimensión corporal y material como forma inseparable de las relaciones de poder. Entonces, las políticas identitarias no deben fragmentar ni despolitizar al sujeto. En este sentido, la identidad se entiende como proceso, donde claramente el sujeto, en este caso la mujer, no es, está siendo, porque la identidad se produce en la práctica y en la interpretación. Desde este punto de vista, nos toca imaginar cómo esas subjetividades pueden devenir en otra cosa. En este sentido, la identidad es un mapa de posiciones y trayectorias que amerita una configuración radical para abandonar visiones estáticas en favor de una identidad fluida y afirmativa, donde el posicionamiento de la identidad femenina en los espacios de saber y de poder se trate de una práctica con impulso creativo que busca afirmar la diferencia sexual como fuerza positiva, en lugar de verla como un campo de disputa o como una marca de inferioridad o falta. Los tres autores abordados en esta exposición han generado grandes aportes a las ciencias sociales gracias a que sus construcciones históricas permiten darle una nueva lectura al concepto de identidad. Dentro de ellos hay similitudes y diferencias que son importantes puntualizar. Por ejemplo, dentro de las similitudes tenemos que todos ellos ven la identidad como una construcción histórica. Rechazan la idea de una identidad natural o esencial. Desde el punto de vista de Foucault, el sujeto es efecto de prácticas discursivas y de dispositivos de poder. No existe sujeto previo al poder. El sujeto se produce dentro de las redes de saber y de poder. Hall sostiene que la identidad no es ser, sino un llegar a ser. Es un proceso de articulación histórica y discursiva. Mientras que Braidotti, la identidad para ella también es una construcción histórica y material, no una esencia. Pero para ella está marcada por una dimensión material, corporal y sexuada. En todos estos casos, la identidad no es un punto de partida, es un resultado. Ahora, dentro de las diferencias, Foucault tiende a una postura analítica que descentra al sujeto. Su proyecto es arqueológico y genealógico, es decir, busca mostrar que el sujeto es efecto de estructuras de poder. Hall presta especial atención a las identidades colectivas, la negra, la caribeña, la identidad de diáspora. Para él, la identidad es una construcción histórica compartida que puede ser politizada y movilizada. Braidotti parte de esa crítica sin abandonar la necesidad de la afirmación política del sujeto femenino. Ella propone el concepto de subjetividad nómada como una estrategia afirmativa. Amplía la crítica del sujeto moderno hacia una crítica del humanismo mismo, en la que el sujeto ya no es solo histórico, sino relacional, tecnológico y ecológico.